las fuerzas diariamente. Ocupen sus lugares, por favor. Muy bien, vamos entonces a continuar con la tutoría en lo que tiene que ver con doctrinas. No sé si hay personas de doctrina 1, creo que no. No hay personas de doctrina 1, entonces vamos con doctrina 2. Bibliología y en la medida de las posibilidades, análisis bíblico. Esperando que logren llegar los otros hermanos, así como también el pastor Plácido. Las lecciones que corresponden en Doctrina 2 tienen que ver con la lección número 48. Lección número 48, el nombre bautista. Una de las preguntas frecuentes que surgen es ¿por qué a las iglesias de Cristo se les denomina hoy, no a todas, porque no todas las iglesias bautistas cumplen los requisitos para ser una iglesia del Señor Jesucristo? En el video pues está suficientemente explicado que cuando Cristo establece su iglesia, el nombre original que Él le da es edificaré mi iglesia, edificaré mi iglesia. Ese es el nombre que Cristo le da, es decir, mi asamblea. Cristo la cabeza, la asamblea el cuerpo. Y el ejemplo está en el apóstol Pedro, que le dice que es como miembro de la iglesia una de las piedritas que desempeña él como Pedro que desempeñó, y nosotros también desempeñamos pues una gran labor, una gran función, pero siempre bajo la dirección del Señor Jesucristo. Ese es el nombre que Cristo le dio. Edificaré mi iglesia, mi asamblea, donde Él es cabeza, y el grupo, la congregación de hermanos debidamente creyentes, bautizados, añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo, pues somos el cuerpo, somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces eso se desarrolla ahí en el video y se explica desde el mismo nombre de Juan el Bautista hasta nuestros tiempos. Hay múltiples nombres, ahí aparecen explicados, pero pues obviamente no voy a repetir lo que dice el video, pero sí pues en la medida de las posibilidades para tratar de complementar y tratar también en cierto modo de aclarar alguna de las dudas o alguna de las inquietudes que se puedan presentar con relación al nombre bautista. Hay unos términos que aparecen en la Biblia, apodos que se le pusieron en la iglesia del Señor Jesucristo, los del camino, cristianos, también a la iglesia de Cristo en alguna ocasión se le llamó secta, en otra ocasión se le llamó herejía. En fin, son términos que aparecen allí en la palabra de Dios como sobrenombres o como apodos. Y después, a lo largo de la historia, aparecen otros apodos como montanistas, tertulianos, como petrobrusianos, es decir, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a las circunstancias o de acuerdo al predicador, pues entonces se podía en determinado momento acoger, o las personas le colocaban ese apodo para identificar a la iglesia de Cristo. Eso en la parte terrenal, porque en la parte espiritual, pues una iglesia del Señor Jesucristo se conoce es por la doctrina y por las prácticas. Buenas noches, hermana, Dios le bendiga. Bienvenida. ¿Cómo está, hermano? Bueno, hermano Rosaldo Malagón los saluda a todos y nos saluda a todos. Muy bien. Muy bien. Entonces, eso tiene que ver con la lección número 48, el nombre bautista. Obviamente, pues el primero que recibió dicha denominación fue Juan, y pues ahí, si se quiere, pues vale la pena aclarar en Juan capítulo número 1. Juan capítulo número 1, podemos mirar allí, verificar, comprobar, corroborar. Pues hay personas que tienen acceso al video, otras no. Entonces podemos aclararlo ahí. Evangelio según San Juan, capítulo número 1. Juan capítulo número 1, en nuestras Biblias aparece
En el verso 6, hubo un hombre enviado de Dios, Juan 1:6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba, ¿cómo? Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, refiriéndose a Cristo, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, o sea, los judíos, lo suyo, al cosmos, a la creación. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el primero que tuvo autoridad de bautizar fue Juan el Bautista, directamente de Dios. Después la autoridad se le dio a la iglesia. La iglesia de Cristo es la que autoriza el bautizo y también autoriza a quien lo oficia, a quien lo ejerce. Entonces, pues es muy conocido el testimonio de Juan el Bautista. Desarrolló un ministerio bastante breve, pero de gran impacto, de gran significación para la época, y llevamos 20 siglos y todavía el testimonio de Juan el Bautista sigue siendo de gran bendición. Y se cumple la palabra de Dios en cuanto a que, pues cuando uno muere en Cristo, las obras que Dios hace en la vida de uno siguen, las siguientes generaciones tienen una referencia del antepasado, del que es creyente, como en el caso de Juan el Bautista. Aunque él no se casó, él fue soltero, tuvo don de continencia, se desarrolló, o mejor, Dios a través de él desarrolló un excelente trabajo, porque pues los primeros miembros de la iglesia fueron convertidos por el Señor a través de las predicaciones de Juan el Bautista, bautizados por Juan el Bautista, y luego sí Cristo los llamó a establecer la iglesia, los 11, porque pues Judas, aunque se bautizó con Juan el Bautista, pues nunca se arrepintió de sus pecados, nunca creyó en el Señor Jesucristo como su verdadero Salvador, y entonces dice la Biblia que fue hijo de perdición. Entonces, en cuanto al nombre Bautista, pues si ustedes observaron, y digamos, ahí hay una serie de explicaciones. Es el único, el nombre Bautista es el único en el Nuevo Testamento que se usa para reconocer un discípulo bautizado, que está de acuerdo con la Gran Comisión. Y pues obviamente la Iglesia de Cristo, pues como cuerpo está separada del mundo, nunca se ha unido con la política, nunca se ha unido con la religiosidad, sino siempre ha permanecido. Entonces no sé qué preguntas o comentarios hay sobre este capítulo número 48. Ahí en el video se hace énfasis. El hecho de que una iglesia se autodenomine bautista no significa que sea una iglesia de Cristo. Hay muchas iglesias bautistas en el mundo. En el mundo hay más de 60 grupos de congregaciones de bautistas, pero ya muchos de ellos se han alejado de la sana doctrina. Inclusive hay iglesias bautistas que se tiene noticia que, entre comillas, casan dos hombres o casan dos mujeres, o tienen determinadas prácticas que son totalmente alejadas a la luz de la palabra de Dios. Entonces, bueno, es importante recordar eso, ¿sí? Aunque ahí en el video se hace énfasis, pues no sobra recordarlo. ¿Sí? Una iglesia no se conoce por el nombre, ¿sí? Hay iglesias bautistas en el mundo actualmente, pues que predicamos la sana doctrina completa, ¿sí? Entonces una iglesia se conoce, número uno, por lo que enseña, número dos, por lo que practica, ¿sí? Y número tres, por la historia, si viene desde Cristo hasta nuestros días, ¿sí? Hay muchas iglesias que enseñan una cosa, pero practican otra, ¿sí? Hay iglesias que se han alejado significativamente, inclusive iglesias bautistas que se han alejado significativamente de la sana doctrina. Mezclan doctrinas de hombres con doctrinas de demonios, emocionalismos, evangelio de la prosperidad, evangelio de la política, evangelio de las señales sobrenaturales. Hay una cantidad de evangelios que hoy en día se mezclan con el verdadero evangelio.
Nadie dice que enseña mentiras, todo el mundo dice que enseña la verdad, pero una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo, otra cosa es comprobarlo, ¿sí? Entonces, a la luz de la palabra de Dios se comprueba cuando una iglesia mezcla lo que es de Dios con lo que es de hombres y lo que es de Dios con lo que es de demonios, ¿sí? Y en la Biblia hay ejemplos, ¿sí? Hay suficientes ejemplos de eso, de cómo se puede llegar a mezclar la doctrina de Dios con la de hombres y con la, en muchas ocasiones, hasta con la doctrina también de demonios. Muy bien. Entonces, con relación a esta lección número 48 del nombre bautista, ¿sí? Pues hay que tener en cuenta eso, que básicamente el nombre que Cristo le dio a su iglesia fue ese: edificaré mi iglesia. Y todos los demás, pues son otro tipo de nombres, a veces apodos, a veces pues sobrenombres, inclusive en algunos casos ofensivos, como cuando en el Nuevo Testamento aparecen términos, como se menciona ahí en el video, cuando a la Iglesia de Cristo se le llama secta. El Imperio Romano siempre veía a los judíos y a sus diferentes divisiones. Es bueno recordar que el judaísmo estaba dividido en los tiempos de Cristo. Por un lado estaban los escribas, que eran como los abogados, como los magistrados que conocían la ley del Antiguo Testamento y la aplicaban al pueblo judío. Pero también estaban los fariseos, también estaban los saduceos, también estaban los esenios. Cuando la Iglesia de Cristo empezó a predicar la obra del Señor Jesucristo, el Evangelio, inicialmente el Imperio Romano creyó que era otra secta más del judaísmo y por eso en cierto modo pues toleraba. Tolerancia que fue acabándose cuando los creyentes verdaderos en Cristo, o mejor, las iglesias empezaron a predicar que no había que adorar a César. ¿Sí? Eso causó un tremendo impacto en el mundo de la época. Y si uno quiere un ejemplo bíblico para complementar un poco, creo que este ejemplo no está en el video, valdría la pena mirarlo. En Hechos capítulo 17, cuando el apóstol Pablo, enviado por la iglesia de Antioquía en su segundo viaje misionero, en Hechos 17, podemos leer, para resumir, podemos leer desde el verso 5. Bienvenidos a todos los hermanos, hermanas que se han venido conectando. La hermana Angélica, la hermana Sandra, el hermano Manuel, la hermana María, ¿quién más se ha conectado? Hermano Andrei, bienvenido, hermano Andrei. Dios les bendiga. Nos Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Muy bien. Entonces, en Hechos 17:5 dice: entonces los judíos que no creían ¿en quién? En Cristo, ¿cierto? Que no creían en Cristo. Ellos creían en Dios, pero tenían una fe intelectual. Se creían muy buenos delante de Dios y creían también, valga la redundancia, que Dios tenía que darles la gloria eterna por lo obedientes que eran, por lo buenos que eran, entre comillas. Inclusive esa apariencia espiritual, pues les generaba cierto prestigio y habían desviado totalmente el propósito de Dios en cuanto al pueblo. Ellos debían anunciar la primera venida de Cristo de una manera real, pero ellos no lo hacían. Dice, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. ¿Sí? Ese es un celo pecaminoso. Cuidaban su prestigio, cuidaban su religiosidad, cuidaban sus propios intereses, no los intereses de Dios. Tomaron consigo algunos ociosos, ¿sí? Hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos. ¿Y sacarlos a dónde? Al pueblo, ¿sí? Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá.
a los cuales Jasón ha recibido. Sabemos que el apóstol Pablo en algunas ocasiones recibía hospedaje de algunos hermanos o hermanas o de algunos judíos que no eran creyentes, pero que le recibían y después Pablo les predicaba y se convertían al Señor Jesucristo. Entonces, la situación se complica porque estos judíos buscaron allí personas que pues estaban en la ociosidad, no tenían oficio, como se dice en términos populares, o no estaban trabajando, no estaban haciendo nada, sino estaban era pues dispuestos a acompañar a alguna situación como esta a la que los judíos los invitan. Todos estos contravienen, dicen, todos estos contravienen, dice el verso 7. O sea, vulneraban, según ellos, la ley del Imperio Romano, los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón, o sea, Jasón tuvo que pagar una fianza, el derecho romano, esta práctica de las fianzas, pues realmente no sé si fue originada por los romanos, pero sí tenían una práctica muy arraigada. Y esa práctica todavía está en algunas legislaciones del mundo. Se paga una fianza para poder obtener la libertad, ¿sí? Mientras se hace una investigación o bueno, las cosas jurídicas. Y de los demás, los soltaron. Entonces Jasón tuvo que pagar una cantidad de dinero para que pudieran darle la libertad. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo, dice el verso 10, y a Silas, hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron. ¿En dónde entraron? Dice en el verso 10. En la sinagoga de los judíos. Y el 11 dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Y bueno, ahí continúa la historia, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Dónde está el énfasis? El énfasis está ahí, pues que es muy claro que Pablo, como misionero de la iglesia de Antioquía, en Antioquía fue donde por primera vez se le llamó a los discípulos, o sea, a la iglesia de Cristo, cristianos, pues se ve claramente que ellos, cuando empiezan a percibir que el asunto era de no adorar a César, sino de adorar al Dios vivo y verdadero a través del Señor Jesucristo, recibirle como Salvador y ser guiado por su espíritu, pues entonces después, por 300 años, un poco más, se incrementó esa persecución de una manera supremamente fuerte. Sí, hay ejemplos en la Biblia, hay ejemplos en la historia, y obviamente, pues, siglo a siglo, pues se ha venido presentando de diferentes maneras esa persecución. Muy bien. Entonces, ese capítulo, pues básicamente lo que quiere presentar es eso, ¿sí? El nombre Bautista es un sobrenombre, ¿sí?, que se le dio después del nombre Anabautista, después de una serie de apodos de sobrenombres, pero no garantiza que sea una iglesia de Cristo. Una iglesia de Cristo se conoce por lo que enseña, por lo que practica y por la historia. Si puede trazar su origen desde Cristo hasta nuestros días, ¿sí? Y obviamente eso se ve por la doctrina. Sí, hay iglesias que tienen muchísimas dificultades en encontrar, digamos, un origen más allá de 300, 400 años, pero la doctrina va evidenciando que si fue establecida por otra iglesia con esa doctrina es porque esa otra iglesia venía de otra iglesia que tenía la misma doctrina de Cristo y de los apóstoles, ¿sí? Es decir, donde se enseña claramente a diferenciar lo que es de Dios, lo que es de hombres y lo que es de demonios. Nunca sobra aclarar que hay muchísimas congregaciones que predican el Evangelio, muchas, pero no cumplen los requisitos de ser una iglesia del Señor Jesucristo. Han sido fundadas por seres humanos, o tienen mezclas, o están unidos con las autoridades políticas del Estado, o tienen toda una serie de prácticas que
pues definitivamente están alejadas de lo que Dios enseña en su palabra. Inquietudes, hermanos, por favor, aclaraciones. Pastor, una pregunta dentro de lo que usted acaba de mencionar frente al el poder determinar el origen de una iglesia. Dentro de las cosas que ustedes tienen de documentos o la historia, por ejemplo, de la Iglesia de la Gracia, ¿hasta dónde han logrado identificar el origen? O sea, supongo que no debe ser una tarea fácil, pero pues me gustaría saber si ese ejercicio en algún momento se ha hecho. Sí, hermano, pues las iglesias de la Asociación Bautista Americana, hay una sucesión en la página 211, que es la siguiente lección. Esa es una sucesión que reconocemos las iglesias de la Asociación Bautista Americana. En la página 211 del libro, creo que al finalizar, creo que ahí en la lección 49, sí, en la lección 49 al finalizar, creo que en el texto que está ahí en la plataforma, aparece una sección donde dice sucesión bautista desde Jesucristo. Entonces, ahí aparece una iglesia, la iglesia bautista de Deers, no sé si estará bien pronunciado, en Tennessee, y aparece ahí esa iglesia vino de una asociación de Filadelfia, ¿sí? Y así sucesivamente, aparecen ahí exactamente 14 referencias. 14 referencias, aquí lo denominan eslabones. Entonces, es como el eslabón de una cadena. Entonces, aparece cada una de esas iglesias, ¿sí? Y las iglesias de la Asociación Bautista Americana, pues, se pueden identificar con esa sucesión desde Jesucristo hasta nuestros días, ¿sí? La primera que aparece ahí es la iglesia bautista, esa iglesia bautista en Tennessee, ¿sí? Que vino de una asociación. ¿Asociación de qué? Asociación de Iglesias de Filadelfia. O Y sea, eso acá les ¿no? significaría que de alguna manera el origen de la iglesia de Westbrook, que es de la que mandaron al pastor misionero con el que se formó la gracia, su origen fue la iglesia de Tennessee. No es que sea directamente la iglesia de Tennessee. El hermano Jim Gage sigue trabaja actualmente con la iglesia bautista misionera de Westbrook, pero él antes fue misionero de la iglesia bautista de Anaheim, California. En la década del 70, cuando él vino acá, no era misionero de Westwood, sino era misionero de la iglesia de Anaheim, California. A veces los misioneros cambian o Dios mejor, sí, a través de las iglesias, pues hace como determinados cambios, determinados cambios, no hay otra forma de decirlo. Entonces, hay misioneros que trabajan un tiempo con una iglesia. A veces la iglesia dice, mire, ya nosotros no tenemos suficientes recursos para poder sostener la obra misionera, o queremos destinar los recursos de la obra misionera para otro lado, o Dios nos está guiando. Entonces un misionero busca otra iglesia que lo auspicie, que lo apoye, que le dé la autoridad y que además le ayude en la parte económica, porque pues es apenas obvio que necesita recursos económicos. Entonces, la iglesia de California, las iglesias de la asociación tienen en cierto modo conexión con esta iglesia de Tennessee. Hay varias iglesias de la Asociación Bautista Americana. En este momento no podría yo decirles si la iglesia bautista misionera de Anaheim, California, tuvo alguna vinculación directa con Tennessee, pero lo que sí es muy claro es que es la práctica que hay dentro de las iglesias de la asociación es que nunca se inicia una obra nueva sin la autoridad de una iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice aquí en el libro que hay un recorte de un artículo, este recorte es de 1921, 1922, en Estados Unidos hay periódicos entre las iglesias, hay iglesias que tienen periódicos, la asociación tiene varios periódicos, uno de ellos se llamó Mensajero Bautista, ¿sí? Y aquí presenta una conexión desde esa iglesia bautista, ¿sí?
la continuidad de esa iglesia bautista hasta la actualidad desde este momento hasta los días del Señor Jesucristo. Entonces, digamos que esto es una de las tantas maneras que habrían de hacer una indagación. En el libro Los Bautistas a través de los siglos tiene toda una profundización en doctrina y tiene algunos elementos básicos de eso, ¿sí? Pero la prueba máxima es la prueba doctrinal. Las iglesias de Cristo siempre se han organizado de la misma manera, con la misma doctrina. Si en algún momento una iglesia no hubiera sido, o mejor dicho, las organizaciones o congregaciones o los grupos que se autodenominan iglesias, pues necesitan pasar por esa prueba doctrinal. Si no tienen esa doctrina, significa que no fueron establecidas por una iglesia del Señor Jesucristo. Porque en algún punto se desviaron, sí. En algún momento se desviaron. ¿Sí? Por ejemplo, el protestantismo. El protestantismo, eso es muy importante. Normalmente a nosotros nos asocian con el protestantismo, pero el protestantismo históricamente se reconoce con Martín Lutero, con Juan Calvino, con Zwingli, con todos ellos que fueron reformadores, o mejor dicho, intentaron reformar el catolicismo romano, pero no lo lograron. Entonces se separaron, organizaron sus propias congregaciones. Tanto que no lo lograron que el catolicismo pues estableció lo que se conoce popularmente e históricamente como la famosa contrarreforma. En la contrarreforma se hicieron toda una serie de variaciones y de cambios para tratar de detener una serie de prácticas terriblemente dañinas, perjudiciales, pecaminosas para los seres humanos, como las indulgencias, como todas las situaciones que se dieron ahí que originaron la protesta de Lutero con las tesis que él colocó allá en el templo, que son muy conocidas. Él intentaba reformar la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica no se dejó reformar. Entonces, ¿qué hizo? Organizó una nueva congregación. Lo mismo pasó con Calvino y lo mismo pasó con muchas otras, toda esa explosión de congregaciones que se organizaron. Ya en el siglo XIX, siglo XX, es cuando aparecen pues una serie de divisiones de esas congregaciones y entonces aparecen pues las famosas prácticas de las señales de lenguas, de los prodigios, de los milagros que supuestamente todavía se necesitaban, decían ellos, y se necesitan porque en algunas partes todavía tienen ese tipo de prácticas, muy respetables, pero pues obviamente muy alejadas de la palabra de Dios. Entonces es la famosa aparición del pentecostalismo, entre comillas, ¿sí? Ellos sí predican el Evangelio de Cristo, muchas personas se salvan, pero en sus prácticas, pues, se alejan de la palabra de Dios, porque, pues, primero, lo primero que hacen es tratar de obligar a las personas a seguir a Cristo cuando el asunto es totalmente voluntario. Y segundo, pues, tienen una serie de desviaciones de la palabra de Dios que son muy fáciles de probar, que definitivamente no cumplen los requisitos. Muchas gracias, pastor. Mucho gusto, hermano. Pues yo, digamos que en el, en el esfuerzo de uno tratar de saber sobre los orígenes de las iglesias del Señor Jesucristo, de cada iglesia del Señor Jesucristo, digamos que hay alguna bibliografía sobre eso, una bibliografía muchísimo más amplia, pero pues obviamente no es algo tan popular, o sea, no es fácil encontrar en Internet, por ejemplo, no es fácil encontrar iglesias, o sea, historias de las iglesias de Cristo durante determinado tiempo, además porque entre el año 320, desde Constantino hasta la Reforma Protestante, pues el dominio cultural de los imperios, del imperio romano, del imperio turco otomano, de todos esos imperios, pues obviamente restringían la información oficial, ¿sí? Los documentos oficiales en muchas ocasiones se encuentran es en el Vaticano o en los registros que se tienen en determinados museos que han sido controlados por determinadas religiones. Entonces, por eso, digamos que entre nosotros, más que todo, la Asociación Bautista Americana es la que publica algunas obras relacionadas con la historia de la Iglesia de Cristo como tal, ¿sí? Pero que obviamente no es reconocida por las otras religiones porque no les conviene, ¿sí?
catolicismo romano, pues fundamenta que Pedro fue el primer papa. Ni siquiera hay evidencias reales históricas de que Pedro hubiera sido obispo de Roma, ¿sí? Y bueno, toda una serie de detalles históricos ahí que desdicen de eso y todo lo que tiene que ver con ese tipo de enseñanza, de esa jerarquía, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguna otra inquietud. Entonces, tanto la lección 48 como la lección 49, pues trata de eso, trata de hacer un recuento, ¿sí? Del paralelo que existe, pues el año que, ¿cuándo fue que estudiamos doctrina bíblica comparada con historia? ¿Fue el año pasado? ¿No? ¿Fue el año antepasado? 2010. 2017, sí, señor. 2017, bueno. Ahí hicimos un ejercicio. Aquí en Doctrina Bautista en un año, en esta lección, aparece un recuento muy, pero muy resumido. Sí, dice en la página 204, en los siglos primero y segundo se usaron términos montanos. Inclusive entre los montanistas hay algunos historiadores que les adjudican una serie de prácticas que son alejadas a la Iglesia de Cristo. Pero es que el término montanista en esa época era como hoy en día el término bautista. Uno no puede asociar que todos los bautistas enseñamos lo mismo, somos lo mismo, tenemos las mismas prácticas. No, eso no es así, porque cada congregación es responsable delante de Dios de enseñar la doctrina, ¿sí? Como se debe enseñar. Y así sucesivamente. En los siglos tercero, cuarto y quinto, dice, aparecen los novacianos. En el cuarto, los donatistas. En el séptimo, los paulinos. Y así sucesivamente, ¿sí? El resumen que se presenta en el rastro de la sangre, pues es significativo, pero obviamente es un resumen. En Internet sí encuentra uno algo de información, por ejemplo, de los montanistas, pero esa información, vuelvo a insistir, que es mencionada por personas que eran adversarios de los montanistas, ¿no? No se puede confiar, y como pues es apenas obvio que en esa época no había ni imprenta, ni había maneras de archivar. Durante mucho tiempo era estrictamente la Biblia en los papiros, en los pergaminos, porciones de la Biblia, y no era nada fácil tener una Biblia completa. Ya después, cuando vino la imprenta y vinieron las primeras traducciones al inglés, al español, se empezaron a organizar ya esas traducciones, digamos, desde el primer siglo se completó la Biblia, pero cuando realmente se pudo popularizar es cuando aparece en el siglo XIV, XV, XVI, por los grandes esfuerzos a través de la impresión de la palabra de Dios, ¿no? De la Biblia completa. Y así sucesivamente, siglos X, por ejemplo, es muy famoso, las cruzadas fueron muy famosas. Sí, las cruzadas eran unas guerras que organizaron los líderes del catolicismo romano contra los musulmanes. Sí, ahí en el video hago unas menciones muy rápido de algunas prácticas, por ejemplo, los musulmanes usaron la guerra para imponer su religión, en algunos momentos algunas religiones, y lo digo con mucho respeto y con mucha consideración, pero por ejemplo las cruzadas eran algo absurdo, ir a rescatar a Jerusalén, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Mientras que se ha debido predicar el evangelio basado en el amor de Dios, lo que se hizo fue desviar todo eso hacia otro tipo de prácticas, ¿sí? Entonces se puede decir que básicamente pues las iglesias de Cristo, desde allá, desde Jerusalén, se expandieron hacia Asia, se expandieron hacia Europa, se expandieron hacia África. Luego, pues ya con el correr del tiempo, las iglesias de Cristo se expandieron hacia América en los siglos, a partir pues ya de lo que llaman, entre comillas, el encuentro de las culturas europeas con el encuentro de las culturas americanas. Para nadie es un secreto que así como habían enormes prácticas horribles de sacrificios humanos en África, en Europa, en Asia, también aquí en América. O sea,
Es decir, hay toda una cantidad de desviaciones terribles en ese tipo de prácticas religiosas. Las iglesias de Cristo, ¿sí? Los antiguos, cuando no conocían la Biblia aquí en América, por ejemplo, nuestros antepasados, los muiscas, los taironas, todos ellos tuvieron oportunidad de salvación, según lo que dice Romanos 1, cuando dice que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Dios habló directamente a la conciencia de cada persona para que esas personas pudieran arrepentirse y creer en un ser superior, ¿sí? Aunque no conocían claramente el Evangelio del Señor Jesucristo, sí tenían la conciencia para poderse arrepentir y depositar la fe en un Dios vivo y verdadero, ¿sí? Por eso pues es tan importante tener por lo menos los conceptos básicos, ¿sí? De la sana doctrina, porque pues al momento de defender la sana doctrina, perdónenme la repetición, pues hay que conocer por lo menos, aunque sean los elementos mínimos, básicos. Entonces se enreda uno en discusiones religiosas y se deja de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo como se debe predicar. Muy bien. Pasamos entonces. Pastor, una pregunta. Mucho gusto, si puedo, con mucho gusto. Hay un libro que se llama Los Bautistas a través de los siglos. Ese libro, de pronto, ¿qué otros aportes trae? ¿Qué diferencias? Gracias. Un poco los estudiantes del Instituto Bíblico que, digamos, al iniciar a estudiar ese libro, como es tan amplio ese, Los Bautistas a través de los siglos, no es tan fácil, tan cómodo leerlo, porque pues tiene bastante texto, la letra es pequeña, en fin. Ese es un libro que en la medida de las posibilidades, si uno puede, debe leerlo. Los Bautistas a través de los siglos. Debe estar en internet porque eso es un libro muy popular en las iglesias de la Asociación Bautista Americana. Pero hay dos libros, uno muy breve, que son 50 preguntas que voy a tratar de sacarle copias para facilitárselos a los hermanos que lo quieran. Y hay otro, La Iglesia que Jesús edificó, que es mucho más preciso el título, La Iglesia que Jesús está edificando, que es como, digamos, un resumen también. También voy a sacarle copias a ese libro porque es que esa es una bibliografía que es muy importante tenerla. Digamos que eso sería como lo básico para luego sí leer Los Bautistas a través de los siglos. A veces uno va directo a Los Bautistas a través de los siglos, hay muchas cosas que no le quedan claras porque es necesario. Esta vez, digamos que este estudio de la historia de la iglesia, del nombre bautista, esto tiene rudimentos iniciales, hay que conocer algunos rudimentos iniciales para poder entender asuntos más complejos de cómo Dios a través de los siglos ha permanecido con su iglesia, ¿sí? A pesar de que ha sido perseguida por los imperios, por muchas instituciones humanas que han perseguido a la Iglesia de Cristo de diferentes maneras. Eso es muy conocido, eso sí está ahí, inclusive en la historia que comúnmente se conoce como secular, hay muchos ejemplos. ¿Sí? La persecución de los primeros 300 años del Imperio Romano contra la Iglesia de Cristo, eso está suficientemente documentado, suficientemente mencionado. Hay historiadores, o sea, nunca se ha podido discutir eso. Lo que pasa es que de ahí en adelante, pues ya acabado el Imperio Romano, ya el asunto como dicen los historiadores, se atomizó, porque entonces ya empezaron los germanos, o sea, toda una cantidad de grupos, y entonces ya cada grupo se organizó de una diferente manera, y es lo que hoy en día tenemos como finalmente las naciones europeas. Pero el imperio era imperio, el imperio cubría una muy buena parte de Europa, muy buena parte del norte de África, Asia, o sea, una cosa muy organizada. Entonces, la documentación, de cierto modo, se conservó, ¿sí? Bibliotecas famosísimas de la antigüedad, la Biblioteca de Alejandría, era una biblioteca supremamente famosa, ¿sí?
Pero hay muchas cosas de esas en los primeros 300 años. Después, pues sí, no parece, ya hay que atenerse más a referencias históricas, porque los documentos no son tan amplios en esa parte. Sí. Entonces, Buscando ahorita ese libro, pastor, acabo de encontrar uno, porque el que él menciona no lo encuentro, pero encuentro un libro que se llama Historia de los Bautistas, acompañada de algunas narraciones respecto a sus principios y prácticas, de el profesor de Historia Cristiana del Instituto Bíblico de Nueva Orleans, Luisiana. Eso fue hecho para el Instituto Seminario Bautista Misionero Mexicano. Dice Historia de los Bautistas. No sé qué tan confiable pueda ser ese documento. Mirarlo, yo no lo conozco, no recuerdo. Hay algunos documentos que son más nuevos que otros, ¿no? Y de pronto ese es un esfuerzo que se ha hecho. Dice para el Instituto Bautista Misionero Mexicano, así, Bautista Misionero Mexicano. Dice, el autor es John Christian, profesor de Historia Cristiana en el Instituto Bíblico Bautista de Nueva Orleans, Luisiana. Y el documento está hecho como, dice, Seminario Bautista Misionero Mexicano. Isaías Rodríguez Vázquez, agosto 2008 a 2009. Supongo que es un estudio que hicieron para ese seminario. Es un documento bastante extenso, tiene 250 y algo de páginas, pero pues no sé la confiabilidad de él. Igual yo se lo envío para que el pastor si nos puede regalar su opinión del tema. Claro, y lo miramos porque ahora si es de 2008, pues es bastante reciente, ¿no? Bastante reciente, entonces significa que es un esfuerzo que ha hecho el Instituto Bautista Misionero Mexicano. Hay que mirarlo, seguramente tiene una enorme evidencia histórica de... Pero el principio es básico, o sea, cualquier libro de historia de la Iglesia de Cristo, llámese historia bautista, llámese como se llame, debe contemplar la promesa, que en el video yo hago bastante énfasis en eso, ¿sí? Porque ahí dice claramente el énfasis en la promesa. ¿Sí? He aquí yo estaré con vosotros, o sea, con su iglesia, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Entonces, o Cristo tiene la verdad o es un impostor. O se ha mantenido con su iglesia o no se ha mantenido. Ahí no hay ambigüedades, no pueden haber ambigüedades. O él ha sido capaz de sostener su iglesia, como evidentemente desde el punto de vista histórico se puede verificar. Entonces sí habría que mirarlo, porque si contiene ese principio fundamental, pues está bien orientado. Ese es un principio que todos nosotros, como iglesias de Cristo, como creyentes en Cristo, con relación a la iglesia, eso causa muchas dificultades porque hay muchas personas que no aceptan eso históricamente. Pero es que la Biblia es clara. Cristo iba a estar con su iglesia. Él estaba hablando con su iglesia. Sí, Pedro, Andrés, Tomás, todos los demás, ellos irían a trabajar por un tiempo en la iglesia de Jerusalén, pero Cristo seguiría con otras personas la iglesia. Sí, entonces por eso es que esa promesa es la prueba reina, como se dice en términos jurídicos, ¿no? La prueba reina. Muy bien. El tema es apasionante, extenso, entonces voy a tratar de sacar o sea, de hacer llegar el material. Hoy por ahí en el WhatsApp les coloqué un pequeño artículo sobre los ovnis para que si pueden lo miren un poco en detalle y podamos ahí de pronto pues enriquecernos, ¿no? Porque hay muchas desviaciones en cuanto a ovnis, en cuanto a ese tipo de cosas. La gente se pregunta si hay vida inteligente en otros planetas, otro tipo de cosas. Entonces, si pueden, échenle por favor una miradita para que podamos ahí, pues, enriquecer la enseñanza, ¿no? A la luz de la palabra de Dios y para la gloria de Dios. Muy bien. Entonces...